Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Diga conmigo que Él dará. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Desde allí me declararé a ti y te daré las instrucciones, la revelación y lo que debes de hacer. Dios le revela a Moisés hacer un cofre que le llamaban el cofre santo, una caja de madera de acacia cubierta de oro puro por fuera y oro puro por dentro, 2 codos y medio de largo por de ancho. Hicieron unos círculos de oro y pusieron unas barras de acacia cubiertas de oro también. Y esto era lo que los sacerdotes usaban para cargar el arca de Dios. Ahora bien, es interesante ver, Dios es que revela el lugar donde Él quiere y puede habitar. Y esta arca tiene un propósito, es habitar en el pueblo y habitar con el pueblo. Y cuando tú lees este verso, dice lo siguiente, el verso 21: y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. ¿Ve? Esta arca tenía un propósito maravilloso, y el propósito principal era que Dios iba a hablarle a Moisés y Moisés iba a hablar con Dios. A eso le llamamos comunicación o comunión. Pero lo interesante es que en este verso dice: y pondrá el propiciatorio por encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Diga conmigo, testimonio. Está hablando de los mandamientos. Dios todavía no le había dado los mandamientos, pero estaba haciendo el lugar a donde iba a poner los mandamientos. Dios había provisto el lugar donde iba a poner los 10 mandamientos y donde iba a habitar su presencia. ¿Sigo paro? Dios creó el lugar de su presencia para luego manifestar su presencia. Dios crea el lugar de su presencia para luego manifestar su presencia. La presencia de Dios no viene a donde primero no fue preparado para ella. La presencia de Dios se hace tangible, visible, manifiesta a donde se dedicó este lugar, esa cosa, esto para que Él habitara. Y este lugar es santo, consagrado. No se puede usar para otra cosa, sino para que Él habite en medio de ese lugar o encima de ese lugar. El arca de Dios, ese cofre 2,5 metros de largo por ancho, no era tan grande, pero Dios decidió habitar en ese lugar. Y digo, cúbranla de oro fino, madera de acacia, madera de acacia con oro puro por dentro, oro puro por fuera. La madera representa algo quebrable, algo que se puede romper, pero ahora cubierto de oro no es quebrable. Eso habla de nuestra humanidad, sigo paro, que se iba a vestir del hombre espiritual. Entonces la palabra de Dios habla de que su presencia solo habita en lugares sobremaneramente espiritual y santificado para esto. Y Dios dice, cúbrela de oro. El oro representa un alto precio. El oro significa que la presencia de Dios no es barata, es cara. No puede adquirir su presencia tan fácil. Hay un precio que pagar, hay una vida que rendir, hay unas horas que dedicar, hay un precio, hay cosas a las que debe de negarte, rehusarte, tener en tu vida para poder ser elegible y ser el templo, la habitación, el cofre, el arca de Dios movible. Ahora, lo interesante es que le digo, y vas a hacer una tapa de oro puro que le van a llamar el propiciatorio, que era lo que iba a tapar el arca, y junto sobre el arca va a poner 2 querubines. Y esos 2 querubines estarán de rodillas con las alas abiertas, mirándose uno a otro, inclinándose hacia abajo.
Y cuando lo ponga, le dice: yo te voy a hablar de entre los querubines. Y los querubines estaban en constante inclinación, en constante adoración y en constante obediencia y rendición. Dios dice: en ese tipo de acción yo voy a hablar y voy a comunicarme contigo. Sigo paro. Y entonces Dios revela cómo va a ser el arca, el tamaño, los instrumentos, los ingredientes, todo. Pero luego Dios dice: ahora voy a llenar con mi espíritu y con inteligencia y en ciencia y en toda arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro y en plata. Y ahí es donde aparece Bezalel, a quien Dios escoge de los hijos de Ur. Ur es el hombre que agarró el brazo de Moisés y lo sostuvo arriba. Póngame atención. Y estuvo sosteniendo el brazo del líder, el brazo de Moisés. Ur no se imaginaba que de su descendencia Dios iba a coger a alguien a quien le iba a dar sabiduría y ciencia, a quien iba a derramar su espíritu para que construyera la caja más valiosa de todo el universo, el arca de Dios. Habrá alguien, cuando tú aprendes a servir sin interés a otros, Dios está mirando esto y tarde o temprano Dios te va a recompensar. Ur, déjeme explicarle un poco. Ur fue el que junto con Aarón le agarraron el brazo a Moisés mientras Josué estaba peleando la batalla abajo con espada con Amalek. Amalek es un descendiente de Esaú, y Esaú odiaba a Jacob, que es el padre de Israel, y odiaba a Jacob, y ese odio de Esaú se le transfirió a los hijos hasta que llegó Amalek. Por eso es que Amalek se levanta en el desierto a pelear con Israel sin Israel hacerle nada. El problema no es que le había hecho o no había hecho nada, es que el padre de ellos le transfirió el odio, una maldición de ira y de rencor y de odio, y ellos se levantaron contra Israel, que eran sus propios hermanos. Pero cuando Dios ve esto, Dios le da instrucción a Moisés, y Josué va abajo. Ponga atención, Josué va abajo con espada. La espada representa fuerza humana y coge los guerreros. Y allí usted no lo ve, pero allí se están peleando dos batallas al mismo tiempo. Josué representa la batalla en lo natural y Moisés representa la batalla en lo espiritual. Por eso es que Moisés está en la cumbre de la montaña y no abajo. Y el apóstol Pablo dice: en lugares celestes hay guerra espiritual. Cuando Moisés subió a la cumbre del monte, está hablándonos de la guerra de la esfera espiritual. Pero escuche bien, Josué comienza a ganar mientras Moisés está ganando arriba. Pero cuando Moisés comienza a perder abajo, Josué comienza a perder abajo. Siempre el efecto sobre el mundo natural depende del mundo espiritual. Lo que tú conquistes en el mundo espiritual es lo que tú vas a recoger en el mundo natural. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Es por eso que si tú no entiendes la guerra espiritual, entonces tú no vas a tener nada en el mundo natural. Todo tiene que ser conquistado en la esfera espiritual para que sea reclamado en la esfera natural. Y la guerra espiritual es más fuerte que la esfera natural. Alábalo. Por eso es que cuando Naamán, que es descendiente de los descendientes de Esaú, Naamán viene de Amalek. Él tiene un odio por Israel porque fue el tatarabuelo que se lo transfirió. Entonces él quiere desaparecer a los judíos, pero Dios entonces levanta a Estel. Y Estel, ¿verdad? Esther le dice el tío: mira, haz algo. Y ella dice: ya yo sé lo que voy a hacer. Esther tenía relaciones con los políticos, o sea, podía hablar con ellos, tenía una relación de amistad, podía hablar con algún gobernador. Ella podía ejercer su influencia sobre el copero, sobre el eunuco, sobre gente cerca del rey. Ella podía mandar una carta, hacer un meeting, hacer una marcha. Pero ella entendió que esta guerra no viene desde ahora. Es una guerra que ella no comenzó, que alguien la comenzó con él, por ella. Y ese fue Esaú, que la comenzó con Jacob. Entonces él dice: escúchenme, esta batalla hay que pelear en la esfera espiritual. Así que dile a mis hermanos que ayunen conmigo 3 días.
Nadie le dijo a Estel que había que ayunar. Ella entendió que la guerra espiritual que estaba enfrentando, esa guerra natural que se revela a través de Naamán, era motivada por el diablo. Ella sabía que la guerra en el ámbito natural estaba siendo movida por el ámbito espiritual. Así que ella toma armas espirituales para enfrentar la guerra espiritual, para que luego afecte el mundo natural. Y dice: yo voy a rogar, y yo voy a orar, y yo voy a ayunar para que se rompa esto. Y comienza a ayunar. Si tú no aprendes a pelear con armas espirituales, las guerras espirituales, tú nunca vas a crecer. Me gustaría hablar de muchas cosas, pero el tiempo no me da. Ese desánimo que tú tienes, algo lo está motivando. Ese desaliento no vino solo, gloria a Dios, aleluya. Ese cansancio no es normal, porque tú no te cansas cuando trabajas así, pero te cansas cuando vas a orar. Si tú no entiendes que hay una fuente invisible moviendo fuente visible, nunca vas a salir de esa lucha. Alguien diga aleluya. Jesucristo sabe usar esas armas, y esas armas las vamos a usar. Y por eso yo voy a convocar ayuno por ayuno de verdad, y vamos a convocar oración, y vamos a convocar tiempo de vigilia, y vamos a convocar tiempo de alabanza, y vamos a meternos en las casas, ungir las casas, y a proclamar el señorío del Nazareno en cada casa. Claro, cada casa que se abra. ¿Alguien está aquí? Entonces Satanás, en una ocasión, mientras Cristo está predicando y está ministrando, Satanás va al cielo y le dice: Padre, entrégame a Pedro. Y Jesús le dice: Pedro, el diablo pidió tu alma para zarandearla. Así que hay una guerra espiritual contigo, Pedro. Satanás huele que tú eres el primer pastor. Satanás huele que sobre ti viene una unción, que con tus sombras se va a sanar enfermo. Él quiere zarandearte a causa de tu futuro. A causa de tu futuro. A causa de tu futuro. Alábalo. Y Cristo dijo: pero esta guerra la vamos a pelear de rodillas. Ya yo he rogado al Padre. Ve, Jesús no se pone a pelear en lo natural. Él dice: yo voy a orar. Shama. Puede ser que el dolor que tú tienes en la rodilla es espiritual, pero tú lo estás tratando con medicina y con masaje. Puede ser espiritual. Alguien tiene que alabar a Dios. Puede ser que haya una guerra espiritual. Ese dolor que tiene puede ser algo espiritual. Él comienza espiritual y se manifiesta en lo natural. Pero gloria a Dios. Déjenme seguir con el arca. Hay alguien que pueda alabar la gloria de Dios a su nombre. Voy breve. Dile a alguien: prepárate. Entonces Dios, vamos a volver al arca porque me fui por... Mira, no, es que tú no te puedes agüitar porque alguien no vea la espada de fuego que tú ves. Porque alguien diga: mire, una loca de que tirando espada, está loca. Porque tú no ves lo que yo llama. Es que tú lo que ves, lo ves en lo natural. Yo estoy viendo algo espiritual. Santo. Entonces Moisés, eso está terrible. Moisés está peleando en el ámbito espiritual, y Josué está peleando en el ámbito natural. Por eso es que Josué está de cuerpo a cuerpo. Pero es evidente que la derrota en el ámbito espiritual es derrota en el ámbito natural, pero la victoria en el ámbito espiritual es victoria en el ámbito natural. Entonces Amalek quiere destruir a Israel, pero Moisés está intercediendo. Entonces, ¿qué te quiero decir? En vez de tú decirle a tu hijo que no sirve, ¿por qué tú no peleas la batalla espiritual por él? Para que eso que lo seduce a la droga lo suelte. ¿Tú crees que dándole 3 palos y quitándole $10 él va a dejar esto? Pelea batalla espiritual. Ahora escucha esto, y con esto ya voy terminando. El arca, que es el cofre más sagrado que todo el mundo ha buscado y nadie ha encontrado,
vi en Etiopía, por allá, di que un templo que la tiene de que escondida y hay muchos soldados con ametrallador y tú no te puedes acercar. Si tuviera el arca ahí, los americanos le habían hecho un hoyo a la tierra y la sacan por abajo. El arca no está ahí. El arca no está ahí. Pero la gente, porque ese cofre es el más misterioso de toda la tierra, contenía la gloria de Dios o parte de la gloria. Ahora escucha, el arca de Dios representaba la presencia de Dios con el pueblo, la presencia de Dios entre el pueblo y la presencia de Dios por el pueblo. Entonces Dios había mandado a hacer lugar donde Él quería habitar, donde Él quería revelarse. ¿Ve? Dios siempre prepara el lugar antes de autorrevelarse. Y cuando esa arca fue terminada, porque vino el Espíritu de Dios sobre ese hijo de Ur, en ciencia, en sabiduría, para inventar, para crear, para trabajar con el oro, con la plata, y terminaron el arca, después el tabernáculo, la santificación, derramaron sangre, la gloria de Dios vino y posó sobre el tabernáculo y habitó en el arca. Entonces el arca era interesante porque el arca era el cofre donde Dios hablaba. Dios no hablaba de adentro del arca, Dios hablaba por encima del propiciatorio. Ahí se manifestaba la voz de Dios. Pero esa arca contuvo 3 elementos importantes. Número 1, contuvo la palabra revelada de Dios. Los 10 mandamientos, las piedras con los 10 mandamientos fueron puestas dentro del arca de Dios. Diga conmigo, la palabra revelada estaba dentro del arca. Era el lugar donde siempre, el arca es el lugar donde siempre había palabra revelada. Esto es interesante, ya que notarás que cuando entras a la presencia de Dios, que es el arca, siempre hay mandamiento y direcciones revelados. Recuérdate que en el verso dice: y hará el arca donde yo pondré mi testimonio. O sea, Dios dice: en ese lugar habrá dirección, en ese lugar habrá palabra, en ese lugar hay revelación, en ese lugar hay fresca revelación y dirección para tu vida. Por eso los 10 mandamientos representan la palabra que viene de la boca de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, en su presencia estamos bajo una cobertura de revelación, donde cosas nuevas, cosas frescas nos son reveladas a nosotros. Todo el que entra en su presencia y pasa tiempo en su presencia nunca sale con un mensaje repetido, siempre sale con algo fresco, con algo nuevo. Alaba lo que está aquí. Moisés entró y salió con 10 mandamientos. Moisés entró y salió con el rostro brillante. Cuando tú entras a la presencia de Dios, que es el arca, habrá palabra para ti, habrá dirección, sabrá lo que debes de hacer. Los estatutos, la dirección de Dios se te son reveladas, y tú no andas en oscuridad, sino que andas en luz. Y tú no andas improvisando, sino que tú anticipas antes que las cosas se manifiesten. Ya tú las sabes, porque camina bajo revelación actual, bajo revelación continua. Entrar a la presencia de Dios es vivir bajo su revelación, bajo el Dios que habla hoy, bajo el rema del Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Debe de entender que tú solo tienes revelación de Dios cuando Él se te autorrevela. El Salmo dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu presencia, en tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial. Es decir, por eso es que el que está con Dios nunca repite lo mismo. Se parecen los mensajes, pero hay algo nuevo. Porque tú no es que tú no estás con Google, es que tú no estás, no, tú estás con el manantial, de donde surgen todas las cosas, de donde le da sentido a todo lo que tiene sentido. Al entrar en su presencia, entra en contacto con el manantial que sostiene el universo, la tierra, la galaxia y todo lo existente. Su presencia es un manantial de fuerza, de revelación, es un manantial de motivación, es un manantial de transformación, es un manantial de sanidad, de milagro, de cosas. Alguien grita aleluya. Entonces el Salmo dice: porque contigo está el manantial. Contigo está el manantial de la vida.
Contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Tú no puedes ver luz hasta que no eres alumbrado. Entonces Dios es la luz que te ilumina, es la luz que te hace mirar la luz. En otra traducción dice: solo en ti se encuentra la fuente de vida. Solo en tu presencia podemos ver la luz. Si te sientes confundida, turbada, que no sabes qué hacer, si no sabes si Dios te llamó o no te llamó, si Dios te quiere en el empleo o no te quiere, no comiences a llamar a la línea psíquica, ni a llamar tampoco a los profetas. Ven a donde hay luz para que tenga luz. Ven a la presencia de Dios. Ven y dedica una tarde para estar con Él. Cómprate un despertador para levantarte antes que el sol salga y dile: aquí estoy en tu presencia, para que me ilumine, para que me direccione. Tú que me quieres en este ministerio, háblame, porque yo te quiero obedecer a ti. No tienes que correr a la línea psíquica ni a los profetas falsos. Tienes que correr a donde todo es verdadero, a donde todo fluye, a donde hay realidad. Alguien tiene que gritar aleluya. Solo en ti se encuentra Masha, solo en ti se encuentra la fuente de la vida. Y dice: solo en tu presencia, no en otro lugar. Solo en tu presencia, no es en un congreso. Solo en tu presencia, no es con un pastor. Solo en tu presencia, allí miraremos luz. En tu presencia los ojos se me abren. En tu presencia hay motivo de cántico a causa de la revelación que estoy obteniendo acerca de ti. En tu presencia hay luz. Yo profetizo que hay gente hoy que va a salir de la oscuridad y va a entrar a una luz fresca que le va a iluminar. Alguien tiene que gritar amén. Oh, siéntese un minutito. En el arca, por eso es que Moisés oía a Dios, porque era el lugar de la luz. Y de verdad todo estaba oscuro, pero el propiciatorio, cuando Dios hablaba, era una llama encendida, un color rojizo con fuego. Era el chequina de Dios que bajaba. Dios siempre habla desde la luz, aunque se vista de oscuridad. Dios siempre habla desde la luz, aunque se vista de oscuridad. La oscuridad es para que la carne no lo encuentre. La oscuridad es para que el esfuerzo humano no lo encuentre. Lo que lo va a encontrar es la rendición, no el esfuerzo de los hombres. Yo necesito que alguien entienda que ya se acabó su tetera de niño cristiano. Se acabó esta temporada de leche. Es tiempo de comer sólido. Sigo paro. Entonces allí veremos la luz. Voy rápido. Lo primero que había eran los 10 mandamientos. Lo segundo que tú puedes encontrar, o lo tercero, yo lo pongo en otro orden, era un pedazo de maná. El maná era un material que bajaba del cielo. Ve que ellos no lo cosechaban, no era su esfuerzo, no dependía de ellos. Ellos no lo provocaban, no lo producían, no tenían que hacer nada, solo recogerlo. Alguien tiene que alabar a Dios. El maná es algo no hecho por los hombres, sino creado por Dios. Alimento que te sostenía. Es interesante que en la presencia de Dios el esfuerzo humano queda fuera, la habilidad queda neutra, y solo la habilidad de Dios, alaba lo que está aquí, la que toma lugar. El maná representa aliento, fuerza, cosas que vienen por Dios. El maná representa que no depende de tu carne, que no depende de tu esfuerzo, sino de tu rendición, que no depende de lo que haces, sino de lo que Él hizo, que no depende de que tú lo ames, sino de que Él te ama a ti primero. El maná dice: ustedes no tienen nada que ver con esto, esto viene del Altísimo, Él es la fuente de la vida. Alaba lo que está aquí. Donde está la presencia de Dios, no se trata de esfuerzo, sino de rendición. Alguien diga aleluya. Es donde ve. El maná es donde tú puedes visualizar que hay cosas que no vienen
a través de ti, ni a través de tu esfuerzo, sino a través de su esfuerzo, a través de su gracia, a través de su bondad. Entonces cuando tú ibas al arca, este maná siempre estaba fresco. Los otros manás se podrían el sábado. Cuando amanecía sábado estaban podridos. Era un maná para cada día. Pero el que estaba en el arca estaba fuera de la corrupción, estaba fuera del alcance de lo que corrompía el maná de afuera. Porque el que está dentro de su presencia está bajo la sala del omnipotente, está fuera de la corrupción y no lo puede alcanzar. Lo que corrompe otro maná no te va a corromper a ti, porque solo en su presencia hay cobertura permanente, protección divina. En su presencia hay frescura continua. Lo dejo aquí, sigo paro. Entonces el maná representa que no depende de tu esfuerzo, que Él lo deja caer. Mientras otros están sembrando y trabajando fuera de su presencia, tú en su presencia solo recoges. Jesus. Hay alguien que ahora entiende por qué tiene más cosas que otro y no sabe por qué la tiene. Es que en su presencia hay una gracia que brota de su gracia. Alguien diga aleluya. Y número 3, ya termino, porque no puedo quedarme en el maná. Quiero quedarme en el maná. Estoy tentado a quedarme solo en el maná. Oh, Shamaha, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza, mi copa estará rebosando. Hay mesas que se van a organizar. Mira, alaba la gloria de papá. Cuando está en la presencia, cocinan comida. Tú comes comida que no cocinaste. Recatarabashanda, alaba la gloria de papá. Oh, gloria a Dios. Si quiere que tu matrimonio cambie, cómete el maná. Si quiere que las cosas cambien, ven a su presencia. Siéntate unos 4 minutos y termino aquí corriendo. Lo tercero que había en el arca, en el cofre santo, en lo más sagrado del universo, de la tierra entera, lo más lindo, lo más hermoso, lo intocable, lo que ponía estatua de rodilla, lo que hacía que Jordanes se espantaran y se asustaran, que el Jordán se espantara. El arca contenía una tercera cosa: la vara de Aarón. Lo interesante es que la vara de Aarón no estaba conectada a lo que normalmente deben de estar conectadas las varas para producir. Es que si tú no estás conectado conmigo, tú no vas a crecer. Tú no eres la fuente de la vida. Lo siento, mi hermanito, tú no eres la fuente de la vida. Tú eres parte de la vida, pero no eres el que produce la vida. La vara producía lo que se supone que solo se produce cuando está conectado a una fuente externa, a un árbol. Sin embargo, la vara de Aarón la encontraron con flores, con almendra y reverdecida. Shama. Esta vara está en constante renovación. Tú venías a los 2 años y seguía verde, sin caerle agua. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no necesitas los elementos que la presencia produjo, porque ella es el elemento de los elementos. Esta vara tú quitabas la tapa del propiciatorio y la mirabas verde, con flores, con almendra, sin abono y sin tierra y sin raíces. Te iba y volvía a los 5 años verde, echando flores. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Estaba en una constante renovación. Reverdecía.
sin necesidad de estar conectado a la tierra, a ninguna fuente. La presencia de Dios era su fuente. Cuando está continuamente en la presencia de Dios, no necesita otra fuente. Dios es tu fuente. Pero la vara en el arca no solo representa la renovación a la cual será expuesto, lo productivo que será. La gente mirará tus flores y seguirá siendo hombre. La gente mirará lo que produces. Te sacan del arca, te seca. Te meten en el arca, sigue produciendo. Te sale de la presencia de Dios, te seca. Ya no tiene flores, ya no rebeldece. Te sientes fatal. Entra al arca y vuelve otra vez la revelación. Porque en su luz miramos luz. Ahí siente ganas de venir a la iglesia, ahí siente deseo de orar, ahí siente deseo de alabar a Dios. Ahí está, ahí está, en esa gloria, en esa. Te sale del arca y hay que empujarte para alabar a Dios. Yo necesito que alguien se tire sobre el arca. Yo necesito que alguien. Y termino, alguien diga aleluya. La vara no solo representa la continua renovación que va a experimentar en su santa presencia. No hay que predicar en 7 horas. La vara representa algo más que eso. ¿Qué representa? Pregúnteme. El motivo de la vara puesta ahí, ¿qué representa? Confirmación de que Dios te llamó. Porque todas las varas se secaron, la de Aarón no se secó. Así que en la presencia de Dios, donde se te confirma que eres salmista, es donde se te confirma que eres apóstol, es donde se te confirma que eres evangelista. Alguien tiene que gritar: ya Dios me dio confirmación. Alguien diga aleluya si todavía está vivo. Dígalo, aleluya. Entonces es allí donde eres confirmado, donde la gente dice verdaderamente reverdece, tiene flores y tiene almendra. Dios la llamó. Todo el mundo se levanta contra ti, pero tú tienes flores, almendra y rebeldece. La gente dice: ¿y por qué hablan de él si cuando predica algo sucede? ¿Y por qué hablan de ella si cuando profetiza algo sucede? Porque camina en la presencia hay confirmación. Llama en la presencia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. No necesitas que el hombre te confirme, te va a confirmar la presencia de Dios. No necesitas que Harrigan te llame y te profetiza. La presencia de Dios es tu profeta. Llama. Alguien grite: me va a confirmar. Él es quien te establece. Él es quien establece tu sacerdocio. Antes yo luchaba para que me confirmaran los hombres. Desde que conocí a Dios ya me confirmó. Cuando Dios habló conmigo, que me sacó del cuerpo humano y me llevó al cielo, y delante de su trono habló conmigo, que mis ojos vieron un trono, mas no vi rostro. Ese ser grande y supremo, alto, se paró y dijo delante de los demonios. Cuando yo miré habían legiones de demonios, y dijo delante de los ángeles, y habían ángeles, y dijo delante de los hombres, eres mi mensajero, eres un evangelista, eres mi predicador. Y cuando volví al cuerpo dije: estoy confirmado. Yo quiero que ustedes sepan que el que hizo boca habla. Por eso es que cuando está en su presencia siente que puedes. No duda. Siéntate un minutito y ya no vamos. Cuando Eliseo abrió el mar, el Jordán, los 50 profetas de lejos dijeron: tiene la unción de Elías. Cuando estás ungido no necesitas promoverte. Cuando estás ungido no necesitas promover la unción que tiene. Siempre hay alguien que te mira de lejos. Siempre hay alguien que ve las señales y la evidencia de que Jehová es contigo.
Ahora escucha bien y termino ya. Deja de afanarte porque la gente reconozca que carga un ministerio. Su presencia es la que te confirma. Sigo paro. Siempre habrán 50 profetas que te van a ver de lejos y que van a venir, se van a postrar a los pies. ¿Qué hacemos, varón de Dios? Porque junto con tu confirmación, Dios te da gente que lo asigna para que estén contigo. Hermoso lo que he hablado, pero lo que estoy a punto de hablar le puede sacar sangre a alguien. Todo comenzó a cambiar cuando Moisés se fue con el arca. Israel comenzó a ver el arca erróneamente. Comenzó a creer que el arca era un instrumento de guerra, en vez de verlo en instrumento de comunión. ¿Cuál era la función del arca? Tener Dios comunión con Moisés y con los sacerdotes. Esa era la función principal, que cada vez que querían hablar con Dios fueran al arca, y Dios decidió habitar en esa caja solo porque quería tener comunión con ellos. Cuando lee la Biblia, en número 7, verso 89, el último verso, dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión a hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los querubines, y hablaba con él. El propósito por el cual Dios hizo el arca fue para hablar con ellos, para tener comunión. Su presencia viene a nosotros porque Él nos anhela. El problema, ¿sabe cuál fue? Que Israel comenzó a usar el arca como un amuleto de suerte para que le diera victoria. Y solo se acordaban del arca cuando tenían guerra. Si duraba 20 años sin guerra, 20 años el arca estaba botada por allá. Pero cuando se levantaba la guerra, traigan el arca. Ese ha sido el problema de esta generación. Solo anhelan su presencia para que pelee la batalla por ellos. Quiero su presencia para que me saque de mis deudas. Quiero su presencia para que me haga feliz. Quiero su presencia porque se levantan los filisteos y tráiganme el arca. En los tiempos de Elí trajeron el arca a la guerra, y cuando los filisteos escucharon el grito temblaron. Llegó el arca. El arca no funcionó, porque el arca no funciona donde no hay interés por el arca, sino por lo que el arca puede hacer. Comenzaron a utilizar el arca como instrumento de guerra en vez de instrumento de comunión. Josué, por orden de Dios, la usó para abrir el Jordán. Saúl también le intentó traer a una guerra, pero por alguna razón la dejó. Pero era su intención, traer el arca para que pelee sus batallas. El problema por el cual no tenemos comunión con Dios es porque hemos querido usar su presencia para que pelee nuestras batallas. Señor, trae tu presencia para que quebrante a mi hijo. Si mi hijo deja de ser rebelde, no necesito tu presencia. Todos usaron el arca excepto Moisés y un muchacho que voy a mencionar. Todos usaron el arca, la mayoría, para que pelearan sus batallas. Yo puedo ver cientos y muchos predicadores y muchos cristianos que solo ayunan y oran en el monte porque le toca pelear una batalla. Si tú esperas que haya batalla para buscar el arca, es porque nunca ha estado interesado en Dios, sino en los recursos de Dios. El único que nunca llevó el arca a una batalla ni la usó para pelear se llamó David. Todos la usaban, pero David no. David entendió que el arca no era un instrumento de guerra, sino un instrumento de comunión. Y por eso cuando la trajo de la casa de aquel hombre a quien Dios bendijo, la puso cerca de su casa en el patio, y entre cortinas
cortinas resplandecientes, finas y hermosas, puso el arca de Dios. Una judía me dijo a mí, no sé si Diana se acuerda, nos llevó a la casa de David, que apenas la estaban descubriendo, y me dijo: ¿sabe que el arca estaba por aquí? David la puso cerca de su casa, y todas las mañanas David salía de su habitación y seguía corrido y entraba a las cortinas donde estaba el arca. Y cuando dice bajo tu sombra, era que el sol daba y él se escondía debajo del arca. Él nunca usó el arca para que peleara sus batallas. Él usó el arca para adorar, para tener comunión, para hacer lo que Moisés hacía: escuchar a Dios. Y este ha sido el gran problema de nuestras generaciones, que solo quieren usar el arca para sus beneficios propios. Debe de entender algo, mi querido amigo, hermano, que está aquí escuchándome. La relación con Dios es más importante que la revelación de Dios. No, analízalo otra vez. La relación con Dios es más importante que la revelación de Dios. Mucha gente solo quiere la revelación sin la relación. Este mensaje me lo dio el Espíritu Santo en un sueño. Yo me preparaba para predicar donde nuestro hijo espiritual Miguel Sánchez, ahí en Newark. Y después que lloré y esperé, dormí un rato. En un sueño yo vi que se presentó un hombre el cual no miraba, y dijo, y mencionó el nombre de un sacerdote, y dijo: ¿puede prestarme el arca? Yo la necesito, quiero hablar con él. Y ese hombre era David. En mi sueño, yo sé que David no estaba ahí. El Espíritu Santo usó esa figura, ese nombre, para darme a entender un principio. Y yo vi que a David pidiendo el arca, pero pidiéndola con una desesperación y una hambre por estar con Dios, que eso fue lo que se me impregnó en mi espíritu. Y cuando desperté con esa misma emoción y sensación del arca. Yo me senté y dije: pero ya yo tengo un mensaje que se llama trátalo con fuego. ¿Qué voy a hablar del arca si yo ni siquiera he estudiado eso en estos días? Me puse a escribir, y descubrí que David nunca usó esa arca, casi nunca, para llevarla a las batallas. La usaba para hablar con Dios. Cuando veas su presencia como la fuente de tu comunión, tus batallas serán libradas automáticamente. Él tiene ángeles para pelear tus batallas. ¡Aleluya! Una cosa he demandado, y esta yo buscaré. En otra traducción dice: una cosa deseo, una cosa persigo, que esté yo delante de tu presencia. Como David tenía su trono. Recuerden que él no hizo el templo, así que el arca no estaba en un templo, estaba entre cortinas. Como David menospreciaba un trono, una corona de oro con diamante de verdad, tanta fama, tanta gloria, tanto dinero, y David anhelaba más estar entre las cortinas con la presencia de Dios que estar en el palacio con el oro y el diamante. ¿Por qué? Porque él mismo dijo: tu presencia es la fuente de vida, y en tu presencia miraremos la luz. Deja de decirle al arca que pelee tus batallas, y mejor pregúntale qué quieres que tú hagas. No te enfoques en tus batallas. Para eso está Miguel. Déjalo que él pelee tus batallas. Para eso hay ángeles de guerra que pelean día y noche nuestras batallas. Termino con esto. Cuando ve a Pablo mordido por la serpiente,
él estaba llevando leñas para echársela al fuego. Así que él podía tomar un palo y darle un palo a la serpiente. Sin embargo, extrañamente no lo hizo. Simplemente acercó su mano mordida con la serpiente, la secó al fuego. Deja de enfocarte cómo vencer la serpiente y enfócate cómo acercarte al fuego. Mira, te voy a ayudar y guárdalo. Satanás te va a vender la idea de que tienes que pelear con tu carne para vencer a tu carne. Es el error más grande. No pelees con tu carne para vencer a tu carne. Pasa tiempo con Dios y Él vencerá a tu carne. Mi pregunta hoy es: ¿quién quiere oír su voz desde el arca? No espere tener problemas para traer el arca. Trae el arca continuamente.